Hola a todos, bienvenidos a Marvel sin filtro, bienvenidos a la review del último capítulo de Loki, una review que ha tardado porque sin la presión del capítulo siguiente pues nos hemos tomado un pequeño descansillo. Un descansillo que también nos ha venido bien porque hemos aprovechado para ver en redes sociales que estaba comentando sobre este último capítulo y las repercusiones de la serie de Loki en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Así que de hecho en este vídeo vamos a hablar más de eso, de las repercusiones que del propio capítulo en sí, que aunque han pasado muchas cosas, quizá se quedan en un segundo plano teniendo en cuenta en lo que esto puede ser de cara al MCU, ¿no? Al universo cinematográfico de Marvel. Si escucháis obras de fondo es que tenemos obras al lado, espero que no afecte mucho al audio, así que comenzamos y bueno, vamos a hablar de este capítulo, lo que hemos visto, revelaciones que estábamos esperando como agua de mayo y que finalmente hemos podido ver ya a Kang, o bueno, mejor dicho, a una variante de Kang, ¿no? Aquí nuevamente Marvel Studios vuelve a dar en el clavo y hace adaptaciones yo creo que con bastante inteligencia. Y aquí ha juntado en esta figura a varios personajes de los cómics, ¿no? De hecho, hay cosas que ha sacado de los cómics que son casi clavadas. De hecho, donde Loki y Sylvie aparecen es en la Ciudadela al final del tiempo, que es un lugar que existe en los cómics. Y efectivamente, dentro de esta Ciudadela vive el que permanece, como nos lo han presentado así. Lo que pasa es que el que permanece no tiene nada que ver con Kang, es una entidad totalmente independiente. Y que sí que vamos a contaros, como dato importante de este personaje en los cómics, que es el creador de los Guardianes del Tiempo. Pero antes de crear los Guardianes del Tiempo, creó otros seres llamados los Time Twisters, que son como los enredatiempos, o los Twisters lío o enredo, que bueno, los creó con la intención de cara al siguiente universo que se iba a crear, pues enseñar ese universo. Y lo que hicieron estos Time Twisters es irse al pasado para deshacer todo lo que había, entonces puso en peligro esa sagrada línea del tiempo y tuvieron que ser detenidos y destruidos para evitar que se cargasen. De hecho, esto creó pues dos realidades, una en la que los Time Twisters siguen vivos y otra en la que no siguen vivos. Esto hizo que el que permanece pues crease a los Guardianes del Tiempo precisamente para preservar esta sagrada línea del tiempo. Creó a estos tres guardianes, aunque también creó un cuarto, aunque ese cuarto fue expulsado, fue exiliado y fue llevado creo al antiguo Egipto, ¿no? Eso ya es otra historia que ya no tiene nada que ver quizá con lo que es la serie de Loki. Así que vemos que este personaje sí existe en los cómics, sí tiene su importancia, sí es el encargado además de crear la TVA y de preservar esa sagrada línea del tiempo, junto con, obviamente, a través de los Guardianes del Tiempo. Y lo que sí que ha hecho es mezclarlo con un personaje muy complejo en los cómics, que es ni más ni menos que Kang el Conquistador. Aunque, como hemos podido ver en estas semanas, se confirma que más que Kang es la personalidad de Immortus, que es otra versión alternativa, otra variante de Kang. Vamos a pararnos aquí un poco en el vídeo para hablaros un poco de Kang. Es complicado y tenéis un montón de vídeos en YouTube y en Internet que os cuentan un poco la vida de Kang. Kang es un viajero en el tiempo, es de hecho el viajero en el tiempo por antonomasia de Marvel y de hecho es uno de los villanos que más veces se han pegado con los Vengadores, uno de los villanos más recurrentes de los Vengadores y también de los Cuatro Fantásticos. De hecho, el personaje es Nathaniel Richards, que diréis, ¿Red Richards es que tiene algo que ver con los Cuatro Fantásticos? Sí, efectivamente. Es descendiente de Nathaniel Richards, que es ni más ni menos que el padre de Red Richards. Y por lo tanto, también tiene hay una especie de lío y demás que tiene que ver con el linaje de Doctor Doom, aunque más bien con el linaje de Doctor Doom es realmente con el hijo adoptivo del Doctor Doom. Bueno, es una historia bastante compleja que si lo vais a cualquier página web sobre Kang os lo contarán. Lo más importante de Kang es que su intención es que, bueno, pues muy parecido a lo que nos han contado en la serie, y aquí es una de las cosas que los Marvelitas podemos estar contentos, que la historia que nos cuenta el que permanece es bastante parecida a lo que hemos visto en los cómics. En los cómics hemos visto muchas cosas. Kang es un viajero en el tiempo, su obsesión es preservar su control y su dominio sobre la línea temporal del tiempo, y él quiere ser pues el señor de esa corriente temporal. Para ello pues viaja en el pasado, intenta hacer muchos planes que muchas veces son abortados por los propios Vengadores. De hecho, incluso hasta llega un momento determinado que su faceta de villano queda en un segundo plano, digamos que se aburre de conquistar. De hecho, ahí viene ese apodo de Kang el Conquistador, y a veces se convierte más en un personaje como más dedicado a entender al conocimiento y a la sabiduría, y de hecho esto hace que salga esta otra facción que es un poco más benévola, depende cómo la pilles, que es Immortus, que viaja al pasado, al antiguo Egipto, y él se transforma pues en la figura de Immortus, que además ahí tiene vinculaciones con Ensabanur, que es Apocalipsis, que lo pretende convertir en su heredero. Ahí es quizá un Immortus más malvado, luego vemos una versión más benigna que ayuda a los Vengadores, pero realmente todas estas facciones de Kang
no son ni buenas ni malas, siempre tiene un aspecto un poco gris, es un personaje bastante difícil de entender sus metas y su forma de discurrir, y esto hace que sea un personaje bastante, bueno, pues que mole, ¿no? Al fin y al cabo. De hecho, su aspecto, ves que es una armadura muy parecida a una armadura de Doom, nunca se le ha visto el rostro, con lo cual, pues estas discusiones sobre si el actor que va a interpretar a Kang es el adecuado o no, porque no se le presupone ningún tipo de color de piel, exceptuando su origen por ser Nathaniel Richards, es decir, ser descendiente del padre de Red Richards. Salvo eso, poco se podría decir, ¿no? Más cosas, pues, bueno, sobre el personaje de Kang. Es importante lo que hemos visto porque a mí me ha chocado. Cuando le veía al principio, digo, wow, pensaba que era Kang, ¿no? Y de hecho llega un momento determinado que dice, me llaman de muchas maneras, de hecho, me llaman de Conquistador, no sé qué. Y todos pensamos que era el Kang el Conquistador. De hecho, las ropas eran de un color morado, que es un color característico del personaje, su armadura es de ese color morado. Pero es cierto que había un símbolo que era distinto, un símbolo que igualmente Immortus lleva siempre en trajes con ese color también morado, perdonad. Y efectivamente han confirmado en la serie que se trata más de Immortus, o que está más basado ese personaje en Immortus que en Kang, aunque básicamente es el mismo personaje, o es el mismo personaje, distintas versiones, ¿no? Y eran unas... Y bueno, de hecho, probablemente este ni siquiera sea Immortus el que hemos visto en pantalla. Hemos visto una nueva versión de Kang en la que era como muy dicharachero. Me sacó un poco de quicio, ¿no? No me disgustó tampoco, porque yo creo que era la pretensión en intentar un personaje que es muy difícil seguirle la pista. Es un personaje que habla, que se ríe, que alardea y tal. No me lo esperaba así. Yo siempre he pensado que Kang es un personaje mucho más serio, ¿no? Pero bueno, así nos lo han presentado, y es que probablemente sea, pues, una de las muchas versiones que existan de Kang. De hecho, el propio Kang cuenta que en un momento determinado, además lo han describido muy bien, es un científico del siglo 31, en el que en un momento determinado, pues él descubre que existen en el viaje del tiempo distintas realidades derivadas del tiempo, y que al mismo tiempo que existe una versión de Kang en cada una de esas realidades, pues todos esos Kang llegaron a entrar en contacto y crearon lo que también existe en los cómics, que es el Consejo de Kangs, que es un consejo en el cual, pues, cualquier Kang que no siga los preceptos o la línea de trabajo del Consejo de Kangs, pues es inmediatamente eliminada, ¿no? Todos tienen que trabajar en el mismo objetivo, que es sin duda el control de la línea del tiempo, ¿no? Pues ahí nos lo han explicado muy bien, que hubo efectivamente una guerra multiversal porque los Kangs más beligerantes, pues, empezaron a intentar controlar y conquistar las otras realidades alternativas que había, las otras líneas temporales que había, y esto, pues, obligó a este Kang a idear, pues, esta sagrada línea del tiempo, crear esta entidad, esta TVA, y crear esos guardianes del tiempo que realmente no existen, pero lo que sí que existe es ese esfuerzo por parte de este ser, del que permanece, para intentar mantener esa sagrada línea temporal y que no se disparase esa línea del multiverso. Esto es quizá el meollo del capítulo. De hecho, aquí vamos a estar durante bastante tiempo, un diálogo bastante intenso entre los dos Lokis y también, por supuesto, entre el que permanece. Es un juego en el cual, bueno, ya incluso en el principio vemos como Miss Minute incluso hace una oferta ya a los Lokis de que, bueno, que cualquier cosa que deseen se lo podrían conceder ahora. De hecho, mola mucho cómo le ofrece a Loki la posibilidad de vencer a los Vengadores, ganar en Nueva York, ser rey de Asgard, e incluso, pues, ponerte en el guantelete del infinito, incluso de poder estar en la misma realidad ambos Lokis juntos, viviendo felices, enamorados y demás. Esto no les convence mucho y le llevan al que permanece, y ahí es donde van a tener una conversación en la que no queda muy claro, y yo creo que es un juego, yo creo que nos hemos quedado todos un poco sin saber muy bien qué es lo que ha ocurrido, porque esto es lo que le va a dejar de margen a Marvel Studios, pues, para seguir haciendo una segunda temporada, o de aquí en adelante ver cuáles son los siguientes movimientos en este multiverso. Obviamente nos cuenta, por un lado, que el que permanece tiene un objetivo muy claro. Sin él habría el caos del multiverso, otras versiones más malvadas de él llegarían a actuar y empezarían a crearse guerras entre distintas realidades temporales, y esto acabaría destruyendo estas líneas temporales, con lo cual acabaría destruyéndose muchas y muchas vidas, ¿no? Es lo que da a entender. Y que la otra opción es él,
la TVA, el control del tiempo, esa es la línea del tiempo, ¿no? Y les ofrece a los Lokis que sean ellos los que se encarguen, ya que pues ha desvelado que ya no existen los Guardianes del Tiempo, pues que ahora sean ellos dos los que se encarguen de esa línea del tiempo. Pero la verdad que esto suena un poco extraño. ¿Realmente lo que nos cuenta el que permanece es cierto o no es cierto? Es verdad que sin él todo sería el garete. Son una de las cosas que vemos que se plantean, un dilema muy bien planteado, y en el que vemos que Loki pues parece que sí que le convence, pero vemos que Sylvie es más reticente, no se fía mucho. Es cierto que todo lo que ha sufrido el personaje de Sylvie le hace reaccionar de una forma contraria a como lo hace el propio Loki. Y de hecho incluso también el propio que permanece parece como que se autosabotea, como que les da a entender que sí, que a lo mejor todo esto que cuenta es mentira, ¿no? Y la verdad es que esto es un momento bastante importante porque no se sabe muy bien por qué camino, parece como si en algún momento determinado el verdadero plan del que permanece es que Sylvie acabe con él. Bien, estos eran los momentos más interesantes para mí, pero comentaremos un poco luego el tema de Sylvie y Loki, y de hecho lo que hemos podido ya poder confirmado, quien estuvo, imagino que habéis estado en las escenas post-crédito y habréis visto que hay segunda temporada de Loki. Era algo que ya se sabía incluso antes de que la serie terminase, porque ya se rumoreaba que esta serie sí iba a tener continuación, a diferencia de WandaVision. Yo me parecía un poco extraño, bueno, lo voy a contar ya aquí, así ya vamos quitando temas. Había una cosa que me preocupaba mucho y es que veía que estos dos personajes, los dos Lokis, eran tan buenos y digamos que su relación era tan especial, es tan brutal, que desencadena una desviación en el nexo tan impresionante, que estos dos personajes no podrían estar juntos, ¿no? Y que uno de los dos tendría que morir, ¿no? Probablemente Loki no, pero yo pensaba que Sylvie sí, y que en el momento de que se dieran un beso, en el momento de que se besasen, sería, digamos, su sentencia de muerte. Bueno, pues aquí más o menos en Marvel Studios lo han salvado, por lo cual yo me alegro, porque yo me ha dado mucha pena que el personaje de Sylvie desapareciera. Me ha encantado, me parece una lección muy buena tanto de personaje como selección de actriz. Merece la pena que tengamos una Sylvie, que nos cuenten más cosas, y no solamente vamos a tener a Sylvie, sino también que vamos a tener a Mobius, que también otro personaje que nos ha encantado, y es una de las pocas series en las que vamos a tener a casi todos los personajes vivos. O sea, hay muy pocos personajes que hayan desaparecido, también en WandaVision ha pasado, y eso está bien, porque tenemos ya cada vez más personajes a los que podemos acudir. Esto, claro, en una serie tiene más sentido, porque así se tienen más personajes a los que recurrir en una serie. En una película pues no son necesarios tanto elenco de personajes, ¿no? Así que por ahí, muy bien por parte de Marvel Studios, porque finalmente ha resuelto este tema que yo pensaba que iba a acabar con la muerte de uno de los dos. Y yo presumía que Sylvie, porque yo creo que Tom Hiddleston iba a continuar bastante. Que tengamos una segunda temporada y que tengamos a todos los personajes, ¿no? Así que esto ha estado muy bien. Todo se resuelve porque justamente en ese momento de beso, bueno, es que justo antes de este beso me he adelantado, perdón, vemos cómo incluso el que permanece consigue sembrar la semilla de la duda en Sylvie, ¿no? Incluso en el propio Loki, aunque yo creo que más en la propia Sylvie, ¿no? Dando a entender que si Loki es de fiar, y también dando a entender que si Sylvie también se puede fiar de ella o no, ¿no? La verdad es que es un juego muy bueno el que permanece, a mí me ha gustado mucho, y al final vemos pues eso, que aunque Loki, de hecho llega un momento determinado que yo creo que abre su corazón, pero es que no le cree, Sylvie, yo creo que no le cree. Es la segunda vez que dicen, esto en estas semanas en internet lo hemos mirado, es la segunda vez que el propio Loki dice que él lo que no busca es el trono, que él quizá lo que busque es la comprensión, el afecto de la gente más que el poder, ¿no? Quizá a lo mejor no sea esa su pretensión, o eso podemos tener esa lectura del personaje, ¿no? Y nuevamente dice que a él lo que no le importa es el trono, que lo que le importa es ella. Pero ya no lo cree y en ese momento se besan para distraer a Loki, llevarle de vuelta a la TVA y quedarse frente al que permanece para liquidarle, ¿no? Y aquí nos hemos quedado todos flipaos, diciendo, madre mía, bueno, flipaos. Era una de las dos opciones, así que es la que se ha optado por seguir. Y justamente vemos que en ese momento, bueno, ya yo creo que incluso un poco antes, que es cuando yo creo que ya se sabe que todo está decidido, es cuando vemos como que de fondo, detrás del despacho, bueno, de la sala o la habitación donde están con el que permanece, se ve de fondo esa sagrada línea temporal, ¿no? Vemos cómo empieza a diverger, bueno, pues que empiezan a salir otras ramas, cómo el multiverso empieza a crecer y cómo vemos cómo empieza todo a expandirse, ¿no? Cómo esa línea sagrada del tiempo empieza a expandirse en muchas ramas, ¿no?
Genial este desenlace. La verdad que es un momento en el que es muy importante de cara al UCM y vamos a hablar ahora de las repercusiones, que es lo que es quizá más importante. Vamos a terminar lo que ha sido el capítulo en sí. Por otra parte, simplemente en la TVA vemos pues los últimos retazos que quedaba por cerrar, como Rabona Renslayer pues intenta escapar, huir, Mobius la intenta detener, pero no es rival para ella. Curiosamente es un diálogo breve y corto, pero nos hace entender como que Rabona tiene un plan. También es curioso que justamente en el inicio del capítulo, en Miss Minute, que al fin y al cabo es una especie como de emisaria o de esbirro del que permanece, le da una información que no sabemos muy bien. Eso pasa muy desapercibido, pero a mí me parece sospechoso. Ella recibe información importante que le hace plantearse una nueva meta o una nueva misión, y es lo que va a intentar hacer. Mobius la intenta parar, no lo consigue y vemos que Rabona desaparecerá. Imagino que en la segunda temporada tendremos ya una trama por ahí. Mobius se queda en la TVA. Y de hecho también otra cosa importante es que se ve cómo en la TVA se consigue convencer a todos los agentes de que son engañados, de que ellos son variantes, pues visitando justamente a la variante de la jueza Renslayer, que vemos que es una profesora del Instituto Roosevelt, que son todos esos detalles y guiños que hemos visto en capítulos anteriores, los vemos resueltos aquí. Antes de pasar a las consecuencias, preguntar, ¿no? Es curioso, ¿por qué el que permanece ha elegido a estas? Porque una de las cosas que nos sorprende es que vemos que la jueza Renslayer, su variante, es decir, era una profesora normal de instituto. ¿Qué puede ella suponer de amenaza para la TVA como para haya sido buscada como variante y haya sido convertida en agente? Que es lo que nos han dado a entender. O dicho de otra manera, ¿por qué los agentes de la TVA son elegidos? No es una cosa que a mí todavía no me han explicado, me parece bastante interesante. ¿Por qué Mobius? ¿Por qué el agente Renslayer? ¿Por qué la propia B15, que también se la ve que tiene, no sé, a lo mejor no son variantes y realmente son personas muy especiales, porque a lo mejor son quizá muy normales y sean capaces de ser buenos agentes? No lo sabemos. La verdad que es muy curioso este tema y espero que también la segunda temporada nos cuenten más cosas sobre el porqué de estos variantes. Bien, antes de pasar a las consecuencias, durante esta semana, y merece la pena comentarlo aquí ahora, ha habido un momento en el que nos hemos quedado flipados, ¿no? Hay un momento en lo cual, que yo creo que todos nos hemos percatado, en esa diatriba que hace el que permanece, está muy contento, muy ufano, parece que lo tiene todo bajo control, que juega con los dos Lokis, que todo pues lo tiene decidido. De hecho incluso les muestra que toda esta conversación que tiene lugar pues ya está escrita. Pero hay un momento determinado que se destapa de que quizás no todo esté escrito. Y en un momento determinado está como muy charachero, muy alegre, y de repente se queda como si se percatase de algo, y en ese momento se pone como pesaroso, y como su conducta cambia, y es cuando le vemos que de estar controlando toda la situación, ahora se empieza a plantear la situación en la que él va a ser destruido, ¿no? En la que sabe que va a ser asesinado por uno de estos Lokis, ¿no? Bueno, esto es importante, ¿no? Yo cuando lo vi entendía que en ese momento es que probablemente Sylvie había decidido que iba a acabar con él, y él se ha dado cuenta de eso, que por mucho que estuviera hablando, ese curso de acción iba a ser tomado, y era en ese momento que todo lo tenía escrito. Ahora, a partir de ese momento nada estaba escrito, y en ese momento él se ha dado cuenta de que se estaba escribiendo una nueva historia o un nuevo rumbo. Pero cosas de la vida. Durante esta semana en internet, gente que yo no sé, te lo prometo, debe ser gente muy aburrida, yo no sé cómo lo han conseguido, viendo WandaVision y viendo el último episodio de WandaVision y el último episodio de Loki. Justamente creo que es en el minuto 27:32 de ambos capítulos se producen dos hechos importantes. El hecho en la serie de Loki es el que os hemos contado, es ese momento en el que está como quieto y de repente hace así, como si algo hubiera ocurrido en algún sitio, quizá muy lejos de donde están, y eso es que coincide justamente en el minuto 27:32 de la serie de WandaVision, en el que vemos que es el momento en el cual la Bruja Escarlata se desvela como la Bruja Escarlata, o mejor dicho, Wanda Maximoff en ese momento descubre que ella es la Bruja Escarlata, ¿no? Se la ve con ese avatar de Bruja Escarlata, ¿no? Es el momento en el que Agatha Harkness la ve y ve esa visión de Wanda Maximoff como la Bruja Escarlata. Y eso coincide en el tiempo, y es como que en ese momento se hubiera desencadenado un poder tan brutal. De hecho, hay que recordar que el poder de la Bruja Escarlata es el poder reformar la realidad, y eso está muy unido intrínsecamente con el tiempo.
Tiempo y espacio son dos conceptos que van unidos. Si yo reformo la realidad, estoy cambiando realmente la realidad, puedo cambiar una realidad alternativa y puedo convertir que una línea temporal sea completamente distinta, ¿no? Bueno, esto nos dejó impresionados. No sé si esto está hecho a posta o no. Yo escribía en redes sociales que, de ser así, los de Marvel Studios son unos putos genios, con perdón de la palabra, pero me parece tan magistral que yo me quedé sorprendido. Bueno, ya como en el paso del tiempo, pasó unos días, la directora de la serie ha confirmado que esto, aunque le ha parecido maravilloso y le ha parecido una casualidad muy afortunada, no estaba previsto, que en el momento en el que se estaba emitiendo WandaVision ya estaba, creo que en postproducción, Loki, con lo cual ellos no sabían el metraje que tenía WandaVision del 27-32, pasase eso, y por tanto ellos no tenían ni idea que en el 27-32 se pudiera poner pues ese momento en el cual el que permanece se da cuenta de que Wanda Maximoff se ha convertido en la Bruja Escarlata. Así que es una pena, porque hubiera quedado fenomenal, ¿no? Pero bueno, a lo mejor estos los de Marvel Studios lo utilizan y se pueden sacar partido en lo que tiene por venir, ¿no? Así que esto ha sido una maravillosa casualidad que nos ha dejado a todos flipados. Yo creo que hemos tenido estos días todos publicando esa escena, ese momento 27-32. Pero bueno, esto simplemente queda ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar de las repercusiones, porque yo creo que es lo más importante. Bueno, hablar de la serie de Loki. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que Loki ha sido una muy buena serie. Se ha convertido en la primera serie favorita. La gente que a lo mejor WandaVision la ha convencido, sí la ha convencido Loki. Obviamente, si vamos a Rotten Tomatoes, vemos que la crítica coincide también. De hecho, todos los capítulos de Loki tienen una puntuación muy alta en Rotten Tomatoes. La serie en general también tiene una puntuación muy alta. Todos los capítulos menos 2 están por el 90 y pico % de Rotten Tomatoes. Creo que la serie está en un 90 y algo también %, no lo sé. Un rating muy alto. Y yo creo que la serie ha estado muy bien ejecutada. Los actores muy bien elegidos, todos han estado fenomenal. Owen Wilson, Sofía Di Martino, por supuesto Tom Hiddleston, la jueza Ramona Renslayer. Todo está muy bien, la realización ha estado muy bien, todo ese toque retro futurista me ha encantado, el toque que anda la serie, la música, todo genial, todo la verdad es que ha estado muy bien, y obviamente la serie ha sido un muy buen comienzo y tenemos ganas de que la segunda temporada siga esta senda. Pero ¿cuáles son las repercusiones de la serie con respecto al UCM? Pues son muchas. Lo que ha ocurrido ahora es que Loki ha desencadenado, cuando digo Loki me refiero a la serie de Loki, ha desencadenado el multiverso. Y esto significa pues que tenemos ahora mismo un montón de realidades alternativas que están yendo por su camino. Esto, en principio, según la Sagrada Línea del Tiempo, mejor dicho, según los Guardianes del Tiempo, o mejor dicho, según el que permanece, esto lleva, digamos, al caos y la destrucción. Y que finalmente pues el multiverso podría destruirse bajo este caos, ¿no? Esa temida guerra multiversal podría volver a aparecer, y es lo que intentaba evitar el que permanece. O esto es mentira, y quizá el estado natural de las cosas, que eso muy bien lo dijo Sylvie en un episodio, sea que el multiverso esté en el más puro caos y que simplemente sea caos, y que el caos pues se extienda a sus anchas y que se produzcan todas las líneas temporales posibles. De hecho, esto es quizá lo que vemos en los cómics de Marvel. En los cómics de Marvel, la línea sagrada del tiempo, exceptuando lo que hemos visto precisamente en Kang y en alguna historia, muchas veces ha estado divergiendo, y el multiverso se ha estado expandiendo y tenemos un montón de realidades alternativas. En teoría tenemos infinitas realidades alternativas. Aunque esto luego lo comentaremos, hubo un momento en el que justamente este multiverso se colapsó, ¿no? Pero eso ahora lo comentaremos más adelante. Bien, ¿esto qué repercusiones tiene? Pues muchas. La más importante es a las siguientes películas y series que vamos a ver en Marvel, pues esto va a afectar totalmente. De hecho, tenemos esa película, la secuela de Doctor Extraño, que es El Multiverso de la Locura, que obviamente hará referencia al multiverso. Pero ya incluso la propia película de Spider-Man, No Way Home, sin camino a casa, creo que es, o sin vuelta, bueno, no sé cómo será traducida en español, No Way Home, es una película en la que ya se rumorea que el tema de las distintas realidades alternativas van a fusionarse, y que podamos tener a los distintos Spider-Man, distintos villanos de otras realidades alternativas luchando contra el Spider-Man de Tom Holland. Tenemos un batiburrillo en el cual, bueno, pues unido a las últimas filtraciones, y esto sí que quiero avisar, si hay gente que es muy de no quiero saber nada de lo que va a suceder en Spider-Man
No Way Home. Cortad, porque sí que vamos a contar, no son spoilers, son cosas sin confirmar, pero de confirmarse pues sería un fastidio, ¿no? Así que cada uno bajo su discreción. A partir de ahora sí que vamos a contar spoilers, pondremos el momento en el cual dejaremos de contar estos spoilers, pero sí que es cierto que ya hemos visto mucha información, gracias siempre por el merchandising de las películas, en la que vamos a ver un Spider-Man con un traje negro, y ese traje negro tiene una especie como de muñequera, que podría representar la muñequera de lanzarañas, pero en este caso tiene una muñequera un aspecto mucho más místico, mucho más arcano, ¿no? Y también se ha visto que en ese marketing parece que Spider-Man, cuando dispara esas telarañas, dispara como símbolos arcanos como los que lanza el Doctor Extraño, y que incluso tiene, en vez de su emblema de la araña, también tiene una especie como de diseño muy arcano, ¿no? Esto da a entender que probablemente tengamos a Spider-Man junto con el Doctor Extraño que hacer algo relacionado con la magia, ¿no? Estuve viendo hace poco algunos vídeos en YouTube en el cual cuentan las historias, ¿no?, de cómo podrían explicar la aparición de los distintos Spider-Man en la película de Spider-Man No Way Home, ¿no? Obviamente hay que recordar que Spider-Man estuvo en una situación delicada cuando empieza esta película, porque su identidad secreta ha sido revelada por culpa de Mysterio. Y obviamente quizá eso sea algo muy difícil de borrar. De hecho, probablemente presuponemos que la aparición de Charlie Cox, Daredevil, pues lo haga como abogado de Peter Parker y le ayude en ese juicio. Pero quizá a lo mejor no haya opción a que esto se arregle, de que la gente olvide que él es Peter Parker, porque a lo mejor aunque Charlie Cox, Matt Murdock, consiga que salga impune del presunto asesinato de Mysterio, por ejemplo, todo el mundo sabrá que es él, ¿no? Y digamos que su familia, hablamos de tía May y de cualquier persona que sea amigo o conocido de Peter Parker, está en peligro, ¿no? Entonces, esto quizá obliga a Peter Parker a recurrir a la ayuda de Doctor Extraño para ver si él puede mágicamente deshacer todo esto, ¿no? Aquí, según me cuentan, o por ahí hay ciertos rumores, de que Peter Parker o Doctor Extraño hacen una pifia, hacen algo mal y se provoca una especie como de lío, que es el que vamos a ver en este momento, el de todos los Spider-Mans de otras dimensiones, o mejor dicho, los villanos de otras dimensiones de Spider-Man aparezcan y empiecen a meterse a liar la parda en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Bien, eso es quizá una de las cosas, pero a mí quizá me cuadra mucho más que en el momento a lo mejor determinado en el que el Doctor Extraño pretende ayudar a Peter Parker, en ese momento se produzca lo que está sucediendo en Loki, se produzca esa locura del multiverso, y algo que a lo mejor era muy sencillo, que era un hechizo de pues simplemente olvidar a todo el mundo que Peter Parker es Spider-Man, en ese momento pues haya tal golpe mágico o tal repercusión mágica sobre todas las líneas del tiempo, sobre todas las realidades que existen, que en ese momento el Doctor Extraño se vea obligado se vea afectado, y de hecho incluso a lo mejor el propio Doctor Extraño se vea perdido. Esto es una teoría ya mía, se vea perdido en el multiverso, se ha arrastrado y en ese momento le perdamos, no le veamos más en la película, y en ese momento se quede Spider-Man solo con villanos traídos de otras dimensiones. No sabemos si los Spider-Man han venido o no, y en ese momento a lo mejor Peter Parker, usando su gran cerebro científico, en este caso lo ponga al servicio de la magia, que al fin y al cabo hay que recordar que en el UCM la magia es tan solo una ciencia más, pues a lo mejor él ponga su intelecto a funcionar y tenga que diseñar pues un lanzarañas místico, un traje nuevo más relacionado con lo místico que con lo tecnológico, y eso le ayude pues a lo mejor a invocar a otros Spider-Man de otras dimensiones para que luchen con él y que consiguen parar a esos villanos. Pero vamos, dicho de otra manera, que probablemente la serie de Loki cree una brecha o cree un desencadenante brutal en el UCM que produzca que estos villanos a lo mejor pasen a esta línea temporal, ¿no? Hay que recordar que se rumorea que el Duende Verde, el Norman Osborn de la primera trilogía de Spider-Man, estaría presente, y hay que recordar que estaba muerto, con lo cual, es decir, sería traído a esta realidad antes de que muriese, ¿no? Una de las cosas que tendríamos ahí. Es cierto que Electro seguía vivo en la película la segunda entrega de El increíble Amazing Spider-Man, y bueno, pero Norman Osborn de la primera trilogía había muerto, así que quizás lo único eso lo explique, ¿no? Para mí, yo creo que quizá lo bonito de esta película, y como siempre lanzando todas las cosas, es que quizá por culpa del multiverso veamos cómo se produce un lío bastante impresionante,
y al final tenga que el propio Peter Parker convertirse en una especie como de Doctor Extraño, hacer un Spider-Man, una mezcla de Spider-Man y Doctor Extraño, para poder conseguir pues poner todo en su cauce, y ya tendríamos a lo mejor al Doctor Extraño ya preparado para que en la siguiente película pues a lo mejor está en una situación muy preocupante, a lo mejor está perdido en el espacio-tiempo o no sé, no sé. Yo creo que en algún momento determinado tiene que desaparecer para que en su película pues digamos empiece ya con todo ya montado, con el lío del multiverso, y que tenga que ponerle remedio a todo. No sé, es una de las cosas que yo pienso. Cosas que quizá pensaba yo de la serie que no se han cumplido. Bueno, yo pensaba que esta serie iba a tener una repercusión brutalísima. La tiene, porque no hay que negar que lo que ha sucedido era importante. Pero yo pensaba que iban a ocurrir cosas pues, más graves. Yo pensaba que, por ejemplo, Sylvie iba a morir, que el desencadenamiento del multiverso iba a ser como un acto más en plan de, pues me da igual todo y ahora pues que se desencadene el multiverso. Quizá porque a lo mejor Loki enfadado porque Sylvie hubiera muerto, pues ahora desencadena el multiverso. Pensaba que la cosa iba un poco más por ahí, ¿no? O por esa relación tan especial y por esa energía tan increíble que generan ambos, que hace que en el nexo se note. Pensaba que eso era el causante de que el multiverso pues estallase de esa manera, ¿no? No que fuera a través del personaje de que permanece, ¿no? Pero aún así me parece muy, muy interesante. Hay que recordar que, por cierto, la serie acabó de una forma espectacular, porque Loki vuelve a la TVA, va a avisar a Mobius de todo lo que está pasando, y cuando llega Mobius no le reconoce. Y de repente, cuando se queda sorprendido de que no le reconoce y que incluso no es consciente de lo que está ocurriendo, se fija que en la TVA, esas 3 enormes estatuas que precedían en las oficinas de la TVA, ahora no hay 3, sino solamente una, y vemos que es la efigie del que permanece, aunque realmente se parece muy, muy mucho a la figura de Kang el Conquistador. O sea, no lleva el casco, está con el rostro al descubierto, pero sí que lleva, vamos, más o menos el peto de lo que es Kang el Conquistador, o por lo menos una de las versiones más clásicas de Kang. Esto hace que Loki ahora mismo esté en otra realidad alternativa, y esto es muy interesante, porque esto además la propia directora hacía cierto énfasis. Siempre pensábamos que la TVA estaba fuera del tiempo y del espacio, con lo cual no se vería afectada por los cambios de realidades a distintas realidades, ¿no? Porque la TVA debía existir una única realidad alterna, una única TVA, perdón, ¿no? Esa sagrada línea temporal es mantenida por ellos, no puede existir tantas TVAs como realidades, no tendría sentido, ¿no? Pero ahora estamos viendo que no, que esta es otra TVA distinta a la que teníamos. ¿Quiere decirse que por la muerte del que permanece ha hecho que cambie la TVA? Que siga siendo única pero distinta, pero de alguna manera ya está implicando que tendría que haber, ya hay 2 TVAs. Y esto, si hay 2, entonces tiene que haber muchas más. Esto es una cosa bastante curiosa, porque indicaría que a lo mejor la TVA no está tan fuera del espacio y del tiempo como presuponíamos, ¿no? Así que bueno, es una cosa que también me ha gustado. Así que bueno, realmente no hay mucho, o sea, queda todo muy al aire. Tendremos que esperar una temporada, a ver cómo se desenlaza. Hoy tenemos que esperar a los siguientes estrenos de Marvel Studios para ver más sobre, nos estamos ahora con ascuas, queremos ya saber lo de No Way Home, si realmente se confirman que vamos a ver distintos Spider-Mans. Tendremos que ver si efectivamente en Doctor Extraño, pues Doctor Extraño está en peligro porque el multiverso se ha vuelto loco, y qué tiene que ver Loki, qué tiene que ver qué tiene que ver Wanda, que ambos personajes confirmados para esa película, esa secuela, estarían. Muchas cosas. Se está comentando también que esto probablemente podría llevar a una Secret Wars, y de hecho se está comentando que Kang lo están comparando con Thanos. La comparación es muy sencilla. Si las gemas del infinito eran meros pisapapeles y era algo que obsesionaba a Thanos y que Thanos le costó controlar, si Kang tiene el poder de que las gemas del infinito sean menos pisapapeles, se supone que es mucho más poderoso que Thanos, ¿no? De hecho, la gente dice que si los Vengadores tardaron casi 10 años y 20 y tantas películas en derrotar a Thanos, ¿cuánto tiempo tardarán en derrotar a Kang? Bueno, esto es una derivada que no tiene mucho sentido, pero bueno. Pero está bien, mola, ¿no? Y todo el mundo piensa que probablemente durante las siguientes fases, las fases 4, 5 y 6, estemos teniendo a Kang como enemigo principal. Hay que recordar que Kang, como tal, está confirmado para Ant-Man and the Wasp, que es la tercera entrega de la franquicia de Ant-Man. Ahí sí tenemos a Kang, y no sé si será el enemigo, el nuevo Thanos, que se vaya viendo detrás de todas las sombras de todas las películas que vaya. No lo sé. Muchos dicen que quizá lo que estemos viendo es que si Infinity War fue el evento que iba desarrollándose en las 3 primeras fases, que a lo mejor las Secret Wars
fuesen la siguiente trama que se vaya desarrollando en las fases 4, 5, 6 quizá. Bueno, no es una mala teoría, pero a mí no me parece muy... Yo creo que no van a ir tal cual. Muchos preguntaréis, ¿y qué es eso de las Secret Wars? Los que habéis leído los cómics sabéis de qué estamos hablando, pero para los que no habéis leído los cómics, os comentaremos que en los cómics hemos tenido 2 Secret Wars, ¿vale? Una de ellas no creo que tenga mucho que ver con lo que se plantea, porque ahí, bueno, simplemente fue una especie de miniserie de 12 números con motivo de un acuerdo entre Mattel, la juguetera, y Marvel Comics de vender muñecos de Marvel, superhéroes de Marvel, y lo que se hicieron, bueno, pues es que se hizo una miniserie en la que un ser muy poderoso arrancaba a unos héroes y a unos villanos y los enfrentaba en una tierra compuesta, bueno, una especie de planeta compuesto por partes de muchos lugares, de muchos planetas, y ahí tenían que luchar y quien luchase pues tendría el poder absoluto, ¿no? Esas fueron las primeras Secret Wars, pero sí que es cierto que hace poco hemos tenido unas nuevas Secret Wars que estaban vinculadas a un evento previo llamado Infinity. Y esto es interesante, y esto sí que merece la pena contarlo. Yo creo que es lo que todo el mundo piensa que podría acabar todas estas fases 4, 5 y 6 podrían desencadenar en esa Secret War. Es cierto que en un momento determinado las Secret Wars se desarrollan, bueno, el evento infinito empieza a desarrollarse, se empieza a descubrir un fenómeno muy preocupante, que es que ni más ni menos que el multiverso está colapsando. Vemos cómo distintas realidades alternativas chocan entre sí y cuando chocan ambas desaparecen, ¿no? Es como que el multiverso está, digamos que, doblándose sobre sí mismo, se está colapsando y estamos presenciando cómo el multiverso se está, digamos, destruyendo. El motivo parece ser que la interacción de los héroes tan poderosos de la Tierra jugando con el tiempo, que no es la primera vez que juegan con el tiempo, tanta manipulación de las líneas temporales ha causado que el propio multiverso colapse. De hecho, esto hace que una raza cósmica busque a la Tierra para, digamos, castigarla, destruirla y poner punto final. Lo más divertido de este colapso del multiverso es que cuando las dos realidades se van a enfrentar, o sea, digamos, van a chocar, ambas van a ser destruidas. Entonces, ¿qué ocurre? Como los héroes de cada realidad, es decir, distintas versiones de Vengadores, mutantes, de Cuatro Fantásticos que hay en cada realidad, pues suelen percatarse de este evento y se dan cuenta de la magnitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes de que ambas realidades choquen, los que digamos son más listos que la otra realidad, saltan a la otra realidad, destruyen esa realidad para que de ese modo no haya esa colisión y esa realidad exista. Pero es tan solo conseguir un poco más de tiempo, porque esa otra realidad chocará con otra realidad que saldrá victoriosa de otro choque de realidades, ¿no? Esto la verdad es que estuvo genial. Y esto lo que hizo es que, bueno, se planteasen dilemas morales muy importantes, ¿no? Porque, ¿qué haces? ¿Destruyes otra realidad sacrificando a inocentes para salvar tu realidad? Eso tiene mucho de villano, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que vamos a ver en ese saga de infinito, mientras que se están pegando por un lado, por otro lado se va produciendo esta otra trama, que al final desencadena en el que tan solo quedan dos realidades vivas, que es la, digamos, la de la Tierra 616 y la del universo Ultimate, ¿no? Estas dos van a chocar y se produce una batalla entre ambas realidades alternativas, pero en el último momento, bueno, pues se produce algo que nos contaremos para no spoilearlos, que origina las Secret Wars, ¿no? Las Secret Wars al final es una especie como de solución para evitar que, digamos, el multiverso quede destruido por completo, que no exista nada, y bueno, pues esto hará que se desencadene una serie de historias y de movidas que finalmente haga que el multiverso vuelva a nacer y crecer, y es una especie de oportunidad para los cómics de Marvel para volver a reinventarse y tener, por supuesto, el tema de tener pues todos sus personajes de nuevo recuperados y hacer algún cambio y hacer una especie como de reboot, o al menos un soft reboot, un reboot suave, ¿no? Que es lo que pudimos ver. Bueno, aunque fue bastante importante los cambios que se produjeron, pero bueno, en principio la historia era así, ¿no? Esa sería quizá la Secret Wars que a lo mejor pudiéramos ver en el cine. Yo pienso que me parece un plan demasiado complicado, demasiado difícil de manejar, y yo creo que la historia no va a ir más allá. Yo pienso que no tiene tantas cosas ahora mismo Marvel en la cabeza, está abriendo nuevos personajes, yo creo que está diversificando un poco la oferta, y no creo que todo esté tan enfocado de momento como las fases 1, 2 y 3 en terminar en un Infinity War. No sé, a lo mejor me equivoco, pero bueno, yo creo que de momento la cosa no va por ahí.
Pero bueno, es interesante por lo menos ver esta opción, y la verdad que sí que es cierto que bueno, pues ahí, que lo sepáis, ¿no? Que podría haber una Secret Wars. Yo por mi parte pienso que todo va a ser más pequeñito. No significa que no por ello menos importante, y ocurran muchas cosas y haya muchos estrenos y películas y series relacionadas con el tema del multiverso. Pero para mí lo más importante es que yo creo que van a utilizar el multiverso para poder recuperar a los Cuatro Fantásticos, recuperar a los mutantes, recuperar también lo que está haciendo con Spider-Man e incluso validar lo que es ese universo de Sony de Spider-Man, ¿no? De hecho, yo creo que Spider-Man No Way Home, si se confirma que vemos a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, sería confirmar que efectivamente hay otros universos que son los de Sony y que valen. Y esto, por ejemplo, validaría también las películas de X-Men de la Fox, pero al mismo tiempo, al ser un caos, qué sé yo, al final, pues en nuestra tierra oficial del UCM, a lo mejor saltan unos Cuatro Fantásticos y unos mutantes y tenemos nueva versión de estos personajes, pero ojo, todo lo que se ha hecho de películas anteriores son otras realidades que existían, ¿no? Así que yo pienso que va más por ahí, nada más que por una Secret Wars, que todo se vaya destruyendo. Yo creo que va a ser la ocasión para que Marvel pueda reescribir, explicar por qué tantas películas, por qué tantas versiones, por qué tantos personajes, y al mismo tiempo terminar con una realidad única en la cual pues todo más o menos vaya fluyendo, pues con nuevas versiones de los mutantes, con nuevas versiones de los Cuatro Fantásticos, porque toca, ¿no? Porque no vamos a ver los Cuatro Fantásticos originales, ni vamos a ver a los personajes de los X-Men originales, pero que esas líneas temporales existan y sigan siendo válidas. Y después de este rollo, lo dejamos aquí. Es largo, siempre me acabo alargando con estas reviews, pero esta es la última, ya no tenemos más, así que lo dejamos aquí. Como siempre, doy las gracias a los que habéis visto el vídeo hasta el final, que hayáis visto todos estos vídeos, que nos habéis acompañado en estas reviews de la serie de Loki. Espero que hayáis disfrutado como nosotros de esta serie, así que dejad en comentarios lo que os ha parecido, lo que pensáis, vuestras opiniones con respecto al futuro también del UCM después de haber visto Loki, qué es lo que va a pasar. Y poco más, como siempre, que le deis el like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal si estáis suscritos y activar la campana de notificaciones para saber que os lleva una nueva notificación. Más cosas como siempre, bueno, recordaros las redes sociales a vuestra disposición. Y nada, que nos vemos en la siguiente serie de Disney Plus, que si mal no recuerdo será este agosto, y es ni más ni menos que esa serie animada de What If, que obviamente tiene que ver con el multiverso, que nos va a contar más cosas del multiverso y que realmente tiene una pinta espectacular. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.